Había una vez dos niñas de cabello rosa. Una de ellas se llamaba Aimet, y aunque su vida estuvo marcada por el dolor, tuvo la fortuna de cruzarse con una salvadora, alguien que llegó a su mundo cuando todavía quedaba una oportunidad de tenderle la mano. La otra se llamaba Denia, pero Denia no encontró una salvadora, no al principio, no cuando más la necesitaba. En su lugar, encontró a personas que no la miraron como una niña, sino como un recipiente, un experimento, una creación destinada a sostener algo mucho más grande y terrible, el Trenodiano conocido como Aleph I. Durante mucho tiempo, Denia ni siquiera supo cómo comportarse como un ser humano normal. Tuvo que estudiar sus gestos, sus costumbres, sus emociones, todo lo necesario para poder ingresar a la Academia Fuego Estelar y fingir que pertenecía a ese mundo. Pero una vida construida sobre una mentira, una vida creada solo para cumplir el propósito de otros, definitivamente no podía ser un camino sin dolor. Es entonces cuando un día escuchó hablar de ella, de la Salvadora que recorría Solaris ayudando a quienes más lo necesitaban, de sus hazañas, de su bondad, de su capacidad para aparecer justo cuando todo parecía perdido. Así que Denia comenzó a preguntarse cuándo llegaría esa salvadora por ella, cuándo vendría a quitarle el dolor, cuándo la rescataría de aquella vida que nunca eligió. Pero el tiempo pasó y nadie llegó, y cuando la esperanza se transforma en una espera que no parece tener fin, es fácil que el corazón termine llenándose de rabia, porque si esa salvadora realmente existe, ¿dónde había estado todo este tiempo? Y cuando la Rover finalmente apareció, aquello no se sintió como una salvación, sino como una broma cruel del destino, porque para entonces ya era demasiado tarde, ya no había forma de cambiar lo que Denia era, ni lo que había hecho. No era justo, pero ¿qué cosa en su vida lo había sido? Después de los acontecimientos de la misión anterior, Denia permaneció en la enfermería bajo observación. Sin embargo, apenas despertó, su frecuencia comenzó a deteriorarse con una rapidez alarmante, hasta acercarse al fallo sistémico. Debido a todo esto, a Denia le quedaban solamente una semana de vida, o quizás menos. Y el problema era que ya no se tenía el tiempo suficiente para descubrir si aquel deterioro era algo fisiológico o una consecuencia directa del Trenodiano. Además, como si no tuviera ya suficientes problemas, la nueva federación comenzó a presentar cargos por el incidente del portal del Titán y por la frecuencia residual que aún permanecía en las llanuras Dirm. Exigía que la Unión les entregara a Denia, pero la Unión se negó, porque oficialmente Denia seguía siendo una alumna de la Academia Fuego Estelar, y entregarla significaría convertirla en un sujeto de investigación, perdiendo así cualquier posibilidad de descubrir la verdad detrás de todo lo ocurrido. Y quizá por eso, sabiendo que sus días estaban contados, Denia nos pidió que la acompañáramos a celebrar su cumpleaños. A cambio, nos daría información sobre el gran arquitecto. Y aunque era evidente que no era su cumpleaños, aún así aceptamos, porque Denia no estaba pidiendo una celebración, estaba pidiendo algo mucho más simple y mucho más triste. Un día en el que pudiera fingir que había nacido como cualquier otra persona. Nuestra primera actividad del día fue encontrarnos con Sigrika. Pasamos la tarde juntas, como si el tiempo no estuviera corriendo en contra de Denia, como si no hubiera una despedida escondida detrás de cada palabra. En algún momento a ella se le antojó un pastel de naranja, y la Robert pidió que prepararan uno a su gusto. Sin embargo, el pastel estaría listo hasta la noche, y el problema era que Sigrika no podía quedarse, pues le había prometido a la profesora Morning que le ayudaría con la investigación del motor reactor. Sin embargo, al enterarse que era el cumpleaños de Denia, quiso cancelar sus planes de inmediato, pero Denia se opuso. En cambio, le pidió que fuera, que siguiera aprendiendo y que no desperdiciara esa oportunidad. Le prometió que después comerían el pastel juntas. Sigrika aceptó, aunque no del todo convencida. Había algo raro en Denia, algo distinto. Estaba siendo más amable, más cálida, algo que no era propio de ella. Pero Sigrika no quiso presionarla. Solo le deseó un feliz cumpleaños y le prometió que el próximo año lo celebrarían juntas, preparando ellas mismas el pastel. Y por supuesto, esa promesa dolió,
porque Denia sabía que no habría un próximo año. Intentando apartar la tristeza, Denia pidió ir a la sala de juegos. Allí, mientras jugaban, confesó que durante su encuentro con Sigrica había pensado contarle toda la verdad, decirle que había formado parte del Fráxidus y revelarle todo antes de morir, pues, según Denia, sería más fácil para Sigrica perder a una ex amiga que perder a una amiga verdadera, aunque nosotros sabemos que Sigrica jamás lo habría visto así. Después, Denia quiso ir a la biblioteca. Allí nos encontramos con Natasha, otra de sus amigas, quien había estado preocupada al saber que Denia había pasado varios días hospitalizada. Y como regalo, Natasha le entregó una colección de cuentos de hadas Roya. Pero incluso ese momento tranquilo estaba marcado por las consecuencias del incidente anterior. Natasha reveló que su mano había sido contaminada por materia de vacío y que pronto tendría que abandonar la Unión para recuperarse. Le habían dicho que la High Roy ya no era un lugar seguro para ella, pues hay algo en el ambiente que hace que la contaminación sea peor para el sistema nervioso. También nos cuenta que tendrá que abandonar su tesis, el proyecto con el que esperaba revelar los secretos de las partículas de vacío para toda la humanidad. Un sueño enorme que, después de lo ocurrido, tendría que quedarse en pausa. Y aún así, Natasha no parecía derrotada. Decía que a veces los sueños se quedaban como sueños, pero perder uno no significa dejar de avanzar. Denia, en cambio, no pudo evitar sentirse culpable, porque para ella todo aquello también era consecuencia de su existencia. Decidimos que era mejor salir a tomar algo de aire. Nos sentamos en una banca de la academia y fue entonces cuando Denia confesó la verdad. No era su cumpleaños. Lo había inventado porque quería tener una prueba de que había nacido, pues todos tienen un cumpleaños. Todos tienen un nombre, un registro, una historia que demuestre que alguna vez llegaron al mundo. Pero Denia no tenía nada de eso. El Fráxidus no conservaba ningún registro de su nacimiento, ninguna prueba de su identidad. Lo que sí tenía era una imagen grabada en la mente, una mujer agitando los brazos al viento, llorando y mirándola desde lejos mientras gritaba: «Denia, Denia, das Denia». Y quizás, si tenía un nombre y un cumpleaños, podría morir como una persona real, no como una creación ni mucho menos como una herramienta diseñada para sostener al Trenodiano, sino como una persona. Es entonces cuando la Robert le habló de otras personas a quienes le habían impuesto una vida, personas cuya felicidad fue breve, casi efímera, pero que aún así lucharon hasta el final por esos pequeños momentos que les fueron concedidos. Porque al final lo que define no es el origen de su vida, ni la forma en que otros intentaron utilizarla. Lo que realmente nos define es el corazón. Y fue entonces cuando Denia reveló el regalo que el gran arquitecto había dejado dentro de su corazón. Una página infundida con el poder del Trenodiano de Rinascita, usada por el Fráxidus para mantenerla confinada. Sin embargo, cuando la Robert destruyó aquel objeto, Denia recibió el último mensaje del gran arquitecto. Y mientras la Robert se encargaba de ir a recoger el pastel de cumpleaños, Denia aprovechó para escapar. Regresó al lugar donde todo había comenzado, al sitio donde el Fráxidus la mantuvo cautiva, donde experimentaron con ella y donde le arrebataron la posibilidad de vivir como una niña normal. Al final, cuando fuimos a buscarla, solo encontramos una burbuja con una frecuencia débil. Denia nos había dejado un mensaje. En él nos explica que al destruir la página descubrió la verdad. Ella era el último anclaje entre Alep 1 y Solaris, además de que en este lugar también permanecía un fragmento del Trenodiano que el Fráxidus había dejado atrás, y como Denia iba a morir de todos modos, decidió llevárselo con ella. No iba a darle al gran arquitecto la satisfacción de obligar a la Robert a elegir, porque esa era la trampa. El gran arquitecto sabía que la Robert destruiría la página que mantenía cautiva a Denia, y una vez hecho esto, el fragmento del Trenodiano perdería el control e intentaría buscar a Denia por instinto para conectarse con Alep 1. Entonces nos quedarían dos opciones: dejarla vivir y permitir que la High Roy volviera a hundirse en la oscuridad, o mancharnos las manos y acabar con ella para impedir este suceso, y así, en el proceso, terminar por traicionar nuestro propio corazón,
demostrando que no somos diferentes a ellos. Pero al final, Denia decidió por sí misma. Por primera vez, Denia no actuó como un experimento ni como una pieza dentro del plan de alguien más. Eligió su propio final. Se sacrificó por todos, autodestruyéndose para llevarse consigo aquel fragmento, dejando que sus propias frecuencias se fundieran con el espacio de vacío. Antes de desaparecer, nos dejó un último regalo. Reveló que los poderes mostrados por el gran arquitecto, incluida la metamorfosis, no eran su verdadero fuerte, sino habilidades derivadas, y que incluso la metamorfosis tenía una condición: debía de observar al objetivo durante mucho tiempo para imitarlo con éxito. Debido a esto, la idea de que algún día pudiera usar su rostro para hablar con la Rover le repugnaba, así que Denia dejó una clave. La próxima vez, si realmente era ella, reemplazaría su habitual "los odio" por un "me gusta". Y como última petición nos pidió que le guardáramos su pastel. Esperemos que en el futuro podamos celebrar su cumpleaños como es debido. Recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios qué fue lo que más te atrapó de esta historia. Muchas gracias como siempre por acompañarme en este viaje. Nos encontraremos en nuestro próximo destino.